renal. Vamos a dar 2 o 3 capítulos. Sí, da. Bueno, tenemos que hacer todavía también el último trabajito de 3%. También eso está pendiente. Tá? Vai ser no mesmo esquema do outro trabalho. Que alias. La última, sí. La primera era para hablar sobre el electro, mostrar todo. La segunda era para hacer el electro ya y identificar la parte, etc. La tercera era sobre la presión y cuarto era poner en práctica. ¿Sí? Hacer ya todo. Presión y... Entonces, para ustedes fue bueno entonces. Foi ótimo, Tem doutor. grupos que não gostaram tanto porque... Bueno, entonces, vamos entonces a seguir. Dice, efecto de la presión abdominal sobre las presiones venosas de las piernas. La presión normal en la cavidad peritoneal de una persona tumbada, dijimos, es de en promedio de 6 milímetros de mercurio. Pero puede aumentar hasta 15 a 30 milímetros de mercurio como resultado de qué cosa? Embarazo, tumor o ascitis. ¿Y qué es ascitis? Acumulación de líquido en la cavidad peritoneal. Dentro del peritoneo tiene que haber una cantidad mínima de líquido, solamente para mojar, dejar húmedo. Pero cuando aumenta la cantidad de líquido dentro de la cavidad peritoneal, ya decimos que hay ascitis. ¿Sí? Cuando esto sucede, cuando hay embarazo, un tumor o ascitis, cuando la presión aumenta, la presión en las venas de las piernas debe ser por encima de la abdominal. O sea, si la presión intraabdominal es de 20 milímetros de mercurio, la presión más baja que puede haber en las venas femorales es de aproximadamente 20, porque si no, no va a fluir el sangre. ¿Están entendiendo? Porque si dentro do abdômen por 30 e nas pernas 20, então como é que o sangue que vem das pernas vai vencer a pressão que tem dentro do abdômen? ¿Están entendiendo? Entonces, para que continúe fluyendo la sangre, la presión dentro de las piernas tiene que ser 20, ¿verdad? Mínimamente 20, si es que dentro del abdominal también es 20. Esto sugiere que la sangre podría parar de circular, ¿verdad? ¿Me están siguiendo el razonamiento? ¿Sí? 20 y 20. Si es 20 y es 20 dentro de la cavidad abdominal, se pensaría que vai ficar parado. Pero no. ¿Por qué? Porque nosotros estamos en constante movimiento. Nos estamos en constante movimiento. Y entonces, el movimiento corporal siempre va a forzar la sangre para que vaya hacia arriba. ¿Sí? Y también lo que habíamos dado el ejemplo, ¿verdad?, de la embarazada. ¿Qué es lo que la ginecobstetra le dice a la embarazada cuando están las últimas semanas para ayudar a desinchar las pernas? Dorme de lado, ¿verdad? ¿Para qué? Para que el bebé caiga a un lado y entonces libere las venas dentro del abdomen. Entonces eso hace fluir mejor la sangre y entonces las piernas disminuyen también su tamaño. ¿Sí? Eu nunca ouvi falar de dormir do lado. Sempre colocar as pernas pra cima, né? Só perna pra cima. Essa é a primeira vez que eu Sim. Sí, acá sí se usa eso. Esse é o lado certo. O lado certo. ¿Y qué lado? Las venas abdominales, ¿de qué lado están? Direito. Entonces, ¿a qué lado vos tenés que dormir? Izquierda. A la izquierda. O bebé cae para la izquierda y está a un lado derecho y va a ficar libre. ¿Entendés? Pero teóricamente de los dos lados, si te moves constantemente, los dos lados, eso ayuda a hacer un movimiento. ¿Sí? Bueno, algo que tenemos que hablar también y que sería muy importante entender es lo que se conoce como presión hidrostática. ¿Sí? Efecto de la presión hidrostática sobre la presión venosa. ¿Sí? Ustedes saben qué es, cómo se define la presión hidrostática. ¿Qué es la presión hidrostática? Hidro Da água. de agua. Presión, Pressão. ¿verdad? Presión.
¿verdad? Y estático, algo parado, ¿verdad? Entonces, ¿qué sería la presión hidrostática? Es la presión que ejerce el agua dentro de un recipiente. ¿Sí? La presión del agua dentro de un recipiente. Pero un poco tu garrafinha de agua. ¿Qué sucede acá con este recipiente? Ustedes ven acá, este recipiente tiene agua, ¿sí? Pero la cantidad de agua, esta cantidad de agua que está acá adentro, ella está presa dentro de ese recipiente. Pero ¿qué va a pasar si yo agarro y eu furo con una agulha aquí? ¿Qué va a comenzar a hacer? A agua va a hacer. ¿Va a ficar dentro? No, ella va a salir. ¿Por qué? Porque ella tiene una cierta fuerza dentro de este recipiente que está queriendo que ella salga, ¿sí? Principalmente por acción de qué cosa? De la gravedad, ¿sí? Y es solamente mirar acá. Si yo miro a este recipiente así parado, ¿qué pasa con el agua que está dentro de ese recipiente? ¿Él está para arriba o está para abajo? Para baixo. Para baixo. ¿Por qué? Porque o peso dela leva para baixo. ¿Por acción de qué cosa? Gravidade. De la gravedad. Y si yo le coloco a él así acostado, ¿qué va a acontecer? Se va a redistribuir de nuevo. ¿Por qué? Porque la fuerza de la gravedad siempre le va a querer llevar hacia abajo. ¿Entienden? Entonces, el peso que tiene el agua dentro de un recipiente es lo que se conoce como presión hidrostática. ¿Sí? Presión hidrostática. ¿Se entiende? Dentro del dentro de los vasos sanguíneos nosotros tenemos líquido. ¿Correcto? Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la sangre que corre dentro del vaso sanguíneo tiene un componente sólido y un componente líquido. ¿Cuál es el componente líquido? Plasma. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo con ese plasma? Está circulando dentro de vasos sanguíneos, pero hay lugares de esos vasos sanguíneos donde hay poros, ¿sí? Entonces, si la presión dentro de ese vaso sanguíneo, si la presión del agua dentro de ese vaso sanguíneo es mayor que la presión del intersticio, ¿qué va a querer hacer con agua? Agua va a querer salir. Y eso es lo que ocurre con la cuestión de lo que estamos hablando la vez pasada del edema agudo de pulmón. ¿Se acuerdan? Aumentó la presión en la parte izquierda, aumenta la presión dentro de los capilares pulmonares. Aumentó la presión dentro del capilar pulmonar, el plasma va a querer salir para afuera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque aumentó la presión hidrostática. ¿Sí? Entonces, dice, ¿cuál es el efecto de la presión hidrostática? O sea, que del peso, de la fuerza que tiene el agua dentro del vaso sanguíneo sobre la presión venosa. En cualquier depósito lleno de agua, la presión en la superficie de esta es igual a la atmosférica, pero se eleva 1 milímetro de mercurio por cada 13,6 milímetros por debajo de la superficie, resultado del peso del agua. Y eso sería lo que conocemos como presión hidrostática o presión gravitatoria. Estamos avanzando. Esto que ustedes están viendo acá, ¿sí? Acá en la superficie del agua, ¿cuánto es la presión acá en la superficie del agua? Igual que la presión atmosférica. Mas é só você baixar um pouquinho, dice 13,6 milímetros. ¿Cuánto es 13,6 milímetros? 1,5 centímetros un poquitito. Vamos a decirle 2 centímetros. Vamos a arredondar. 2 centímetros. Você baixa 2 centímetros praticamente. E quando que a pressão ela vai, quando que ela vai aumentar? Quando que o peso da água vai aumentar? 1 milímetro de mercúrio. Então, se eu baixar 4 centímetros da superfície, eu já tenho 2 milímetros de mercúrio de pressão. E o que era milímetro de mercúrio? Significava la fuerza necesaria para alzar una columna de mercurio. ¿Sí? Le voy a dar un ejemplo. Voy a dejar nomás acá porque voy a usar otra toda la cuenta. Vamos a recordar un poco un hecho que aconteció hace, creo que 2 o 3 años. Bueno, aquí yo tengo Adoro esse desenho dele.
Férias, estamos próximos de las férias, ¿no? Entonces, vamos para Porto de Galinhas. Quiero conocer Porto de Galinhas. Entonces, ¿qué pasa acá? ¿Verdad? Entonces, ¿qué habíamos dicho? Por lo que nosotros habíamos dicho, acá tenemos agua y esta es la superficie del lago. ¿Está? ¿Cuánto es la presión? Acá viene la superficie del lago, igual a la atmosfera. ¿Está? Mas si yo descer ele 2 centímetros, 1 centímetro y medio, un poquito más, 2 centímetros, ¿a cuánto de presión voy a tener? 1 milímetro de mercurio. Si yo bajar 4 centímetros, ¿cuánto que voy a tener? 2 milímetros de mercurio. Si yo bajar 6 centímetros, 3 milímetros de mercurio. Si yo bajar 8, 4 milímetros de mercurio. Y así sucesivamente. Então, o que acontece? Quanto mais profundo eu vou, mais pressão tenho. Ustedes se acuerdan que hace 2 o 3 años hubo un taurón, un loco, que hizo un submarino experimental y un maluco quería conocer, ver no sé qué cosa, llevarle a la gente turista para ver el Titanic. El Titanic está a 8.000 metros debajo del agua, no a 10 centímetros. 8.000 metros. Ele incluye. ¿Verdad? 8.000 metros, ¿cuánto que es? 8 kilómetros. Entonces, imagina toda a presión que está encima de agua. Todo el peso del agua que está encima del Titanic, allá de abajo, es lo que se conoce como presión hidrostática. ¿Sí? Es la presión del agua, es el peso del agua. ¿Eh? Cuanto más tenemos, más agua tenemos, más presión hidrostática. Entonces, ¿qué aconteceu? Ese maluco se fue con su submarino, que era experimental, já deu 2 ou 3 vezes problema. Na quarta, o que aconteceu? Não estava bem selhado. Então, o que aconteceu? O peso da água, de 8 quilômetros de peso de água, apertou ele. Ele não explodiu, ele implodiu. Ou seja, foi partido em partículas pequenas. ¿Sí? Ustedes alguna vez, cuando eran chicos, hasta ahora, porque a gente é meio sádico, né? Quando a gente vê uma formiguinha, a gente pega e aperta com o dedo. ¿Verdad? Apretamos com o dedo e miramos, onde é que foi? ¿Verdad? Onde é que foi? Desapareceu. Isso mesmo passou aí. ¿Por quê? Porque a pressão de tanta água encima, ¿verdad? Le apretó y literalmente le implodió. No es que así, implodió, ¿sí? Entonces, el peso del agua, gracias a la gravedad, eso es lo que se conoce como presión hidrostática. Y a medida que bajamos un centímetro y medio, aumenta 1 milímetro de mercurio, ¿sí? Ou seja, o peso vai aumentando. A mais profundidade, mais pressão eu vou ter. ¿Sí? Entonces, ¿por qué una persona ¿quién acá sabe nadar hasta profundo? Vocês sabem que quando vocês entram até uma certa profundidade, vocês já não vão mais aguentar. ¿Por qué? Porque el pecho ya va a empezar el peso del agua ya aprieta los pulmones y ya no van a conseguir más, no se puede respirar debajo del agua ahora, pero eso va a ser una sensación extra del peso y también en el oído, ¿verdad? Entonces es la presión de agua dentro queriendo apretarle a ustedes, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Teniendo en cuenta eso, gente, le voy a preguntar, nosotros tenemos agua dentro de nuestro cuerpo, ¿correcto? ¿Cuántos por ciento somos de agua? 60% somos agua, ¿sí? Y cuando yo hablo del sistema circulatorio, habíamos dicho que también tenemos agua dentro del sistema circulatorio. ¿Por qué? Porque tenemos plasma. Entonces, una persona parada, así como este recipiente, una persona parada así, siempre el líquido que está dentro de la circulación, ¿hacia dónde va a querer ir? ¿Para arriba o para abajo? Para abajo. ¿Por qué? Por la acción de la gravedad. Entonces eso quiere decir que dentro de mi cuerpo yo voy a tener también ciertos lugares que tienen más presión y otros menos presión.
Si yo considero que yo soy esa playa, ¿sí? ¿Y cuál sería la superficie del lago? Sería mi corazón, ¿sí? Aurícula direita, pressão zero. Para baixo, a medida que bajamos, ¿sí? Cuanto más bajo mi cuerpo, más presión hay. Tanto que en mis pies es donde yo tengo más presión sobre mis pies, ¿sí? Por que vocês acham que quando vocês ficam parados muito tempo, verdade? Ustedes sienten ese desconfort en los pies? Porque es el agua que está hacia abajo, que está yendo por su peso y que es más difícil circular para arriba. ¿Me entienden? ¿Sí? Entonces, como les estaba diciendo, miren un poco, esto sería el nivel, ¿sí? El nivel, entonces cuanto más bajo, vemos que hay más presión. Y miren un poco, 90 milímetros de mercurio en los pies. Si una persona está paradita y sin moverse, la presión dentro de los pies es de 90 milímetros de mercurio, ¿sí? 90 milímetros de mercurio. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Qué es lo que significa que yo tengo 90 milímetros de mercurio en los pies? ¿Sí? Eso quiere decir que yo tengo más o menos facilidad para que la sangre fluya para arriba. Menos facilidade, né? Por quê? Porque a água, o líquido, o sangue sempre está querendo ir para baixo e eu preciso que esse sangue venha para cima, ¿me Então, aí está o problema. Como é que meu corpo faz com que o sangue que já está acumulado nas veias, que tem essa pressão introstática, ela consiga vir para cima, circular para cima e chegar no coração? Como? ¿Verdad? Gracias a que nosotros tenemos un sistema de válvulas dentro de nuestras piernas, ¿sí? Un sistema de válvulas. Si no fueran por las válvulas que tenemos en las venas, el efecto de la presión hidrostática en los pies sería constantemente de 90 milímetros de mercurio del adulto en pie, ¿sí? O sea que yo me quedo mucho tiempo acá parado de ustedes sin moverme, enseguida va a ser 90 milímetros de mercurio en mis pies la presión. ¿Y que yo voy a empezar a sentir? Desconforto, porque a água vai querer sair para fora dos vasos sanguíneos, porque a presión está muy alta lá embaixo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Para eso, cuando nosotros estamos así parados, y ustedes seguramente ya me vieron que yo estoy aquí y de repente nomás yo después de 2 horas yo hago esto, ¿sí? Estoy haciendo esto. Alguna vez ya me vieron y ustedes también seguramente instintivamente hacen eso. Cuando están así parados, así de repente, mi pierna está cansada y hacen esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ustedes están haciendo cuando están moviendo las piernas? Están produciendo contracción muscular. ¿Qué sucede? Al hacer contracción muscular, los músculos aprietan las venas que están dentro y afuera de los músculos. Y al apertar esas veias, o que acontece com o sangue? Ele vai para cima, ¿sí? Pero por efecto de la gravedad, yo sé que esa sangre que va para arriba, todo que sobe, tiende a bajar. Entonces, ¿por qué esa sangre que ya subió no baja otra vez? Gracias a las válvulas. O sangue sobe y cuando ele quer descer, a válvula fecha unidireccionalmente, ¿sí? Entonces, ocurre esto. Miren un poco. La sangre, al mover así las piernas, ¿verdad? Produjo contracción. Esa contracción aprieta las venas, empuja la sangre para arriba y cuando la que voltar pela ação da gravidade, ela não consegue. ¿Por qué? Porque as válvulas estão fechadas, ¿sí? Entonces, quando usa as meias de compressão, ela... eso también es su ayuda. Siempre que se muevan las piernas, los músculos se contraen y comprimen las venas situadas junto a ellas o en su interior, exprimiendo la sangre hacia el exterior de las venas. Las válvulas venosas están dispuestas de tal forma que la dirección del flujo pueda solamente ocurrir hacia el corazón, es unidireccional. As válvulas, si elas estão inteiras, se elas estão competentes, elas têm que deixar só passar o sangue e não deixar voltar.
así como las válvulas del corazón. ¿Sí? Este sistema se conoce como bomba venosa. ¿Y qué es la bomba venosa? Si yo le pregunto a ustedes qué es la bomba venosa, ustedes me tienen que decir, doctor, la bomba venosa consiste en el conjunto de venas con sus válvulas, que cada vez que yo muevo las piernas, por ejemplo, ¿verdad?, se comprimen los músculos y ese músculo aprieta las venas, empuja la sangre hacia el corazón y la sangre no puede volver. ¿Por qué? Porque la válvula no le deja regresar. ¿Me están entendiendo? Entonces, este sistema se conoce como bomba venosa y hace que en circunstancias ordinarias, o sea que comúnmente, la presión venosa en los pies del adulto que camina se mantenga a 25 milímetros de mercurio. O sea, si yo me quedo parado, yo soy un vendedor, estoy todo el tiempo parado, allá en la línea, ¿verdad?, donde la mayoría de los orientales a veces son bastante pesados, ¿verdad?, con sus funcionarios, no le dejan que ni se sienten, ¿verdad? Entonces están ahí, entonces están paraditos. ¿Cuánto es la presión en los pies? 90, ¿sí? Pero yo acá, si me quedo acá mucho tiempo, va a ser también 90, pero yo constantemente, ¿qué es lo que hago acá frente a ustedes? No es por nada que yo me estoy moviendo acá, es porque yo siento disconfort en las piernas, ¿sí? Porque razono mejor también cuando me muevo, soy perachino, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que yo estoy haciendo cuando yo muevo así mis piernas? Mis músculos están contrayendo y al contraer aprieta las venas, empuja la sangre para arriba. Gracias a las válvulas não deixa voltar, então eu mantenho uma pressão caminhando nas pernas de 25 milímetros de mercúrio em vez de 90. ¿Se entiende? Cuando caminas, si te quedas quietito, va a ser 90. Va a llegar un momento en que la presión va a ser 90. ¿Por qué? Porque la sangre no va a fluir con tanta fuerza. Pero si vos te moves o haces esto, ¿verdad? Haces esto, vos estás apretando, vos estás usando la bomba venosa. La bomba venosa es vos usar los músculos para apretar la pierna, las venas, los músculos para apretar las venas, empujar la sangre para arriba y que las válvulas no dejen que la sangre pueda fluir de nuevo hacia abajo. ¿Ok? Interesante, ¿no? Y ahí viene la cuestión de que me estaba preguntando. Ay, yo di una gota brusca. Ahí está lo que había dicho Chioni la vez pasada, estaba hablando, mencionó las varices. ¿Qué acontece con las varices? ¿Sí? El problema está en estas válvulas y también en la pared de las venas. ¿Sí? Vamos a usar otra vez el ejemplo de personas que, incluso yo mismo, docentes, ¿verdad? Yo normalmente vengo acá, entro a las 2 de la tarde, salgo a las 8 de la noche, ¿sí? Y en eso, prácticamente 6 horas, tirando ejercicio o alguna cosa así, durante 6 horas yo estoy parado. ¿Y qué pasa con la presión hidrostática en la vena de mis piernas? Normalmente están empujando, queriendo ir para abajo. Entonces yo llego en casa, yo estoy muerto y yo quiero quitar nomás mis zapatos y alzar mis pies. ¿Por qué? Porque me molestan, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con aquellas personas también, como les dije, vendedores, ¿verdad?, que están así todo el día parados, ¿verdad? La presión hidrostática es mayor dentro de las piernas, ese 90 se mantiene por más tiempo. Si esos 90 se mantiene por mucho más tiempo, ¿qué acontece con las paredes y las venas? Se dilatan y ahí están apareciendo ¿qué cosa? Las varices, ¿sí? Y al dilatarse, ¿qué acontece con aquellas válvulas que elas têm tamanho que não muda? A parede se dilata, então a válvula se converte em uma válvula incompetente. ¿Por qué incompetente? Porque deja pasar o sangue, mas deja voltar de nuevo. Entonces constantemente las venas de las piernas están cargadas con sangre y eso hace un círculo vicioso y constantemente cada vez más grande se van a ir poniendo las venas y cada vez más incompetentes las válvulas. ¿Se entiende? Sí. Acá también hay algo de... ¿Se entendió lo que hablamos de bomba venosa y de las válvulas, etcétera? ¿Sí? Bomba venosa es hashtag de doctor, ¿tá?
filo. Y ya terminando, hay también un cálculo clínico que nosotros podemos hacer. Esto normalmente yo pregunto también, porque es muy fácil y nosotros podemos identificar esta presión venosa solamente mirando. Dice, cálculo clínico de la presión venosa. Para hacer el cálculo clínico, cálculo quiere decir cálculo, hacer alguna medición, ¿verdad? Y clínico, ¿qué quiere decir? Haciendo algún tipo de maniobra, que sea palpación, ocultación, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo voy a clínicamente, sin meter ningún catéter, sin usar ninguna regla, sin hacer nada extrafalario, cómo eu olhando, cómo que yo podría, ahí yo respondí, ¿verdad? ¿Cómo yo podría calcular la presión venosa clínicamente? Olhando el pescozo. Yo pregunté y yo respondí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ¿de qué habla el cálculo clínico de la presión venosa? Que puede calcularse con la observação. Eu posso calcular quanto é que eu tenho na aurícula direita de pressão só olhando o pescoço da pessoa que está em pé. En pé, ¿sí? Entonces, normalmente las venas del cuello no están distendidas en una persona quieta, ¿correcto? ¿Sí? Sin embargo, cuando la presión auricular derecha está más de 10 milímetros de mercurio, ¿sí? Las venas inferiores del cuello empiezan a distenderse, o sea, eu vou ver uma pequena ingurgitação jugular, uma veia um pouco mais carregada aqui embaixo, na base do pescoço. Eu vou ver que está mais aberto e inclusive pode estar até pulsando, ¿sí? Cuando llega a 15 milímetros de mercurio la presión dentro de la aurícula derecha, prácticamente todas las venas del cuello ya van a estar ingurgitadas, así como cuando Zezé Camargo está cantando, ¿sí? Entonces parece que van a reventar acá las venas, está cargado, cosa que não deveria acontecer. Por que não pode, as veias do pescoço não podem estar normalmente, não deveriam, a gente não deveria ver las venas del cuello? ¿Por qué? Porque normalmente la presión atmosférica debería apertar y comprimir ella, colapsar ella, ¿me entienden? Entonces, pero si la presión dentro de la aurícula aumenta a 10 o a 15, la presión va a ser mayor que la atmosférica. Entonces yo voy a tener un cuello o una vena del cuello ingurgitado. Eso es lo que se conoce como ingurgitación yugular. Es un síntoma de insuficiencia cardíaca, ¿sí? Insuficiencia cardíaca. Cuando vocês ven en el hospital, cuando vean una persona que tiene diagnóstico de insuficiencia cardíaca, vayan y pidan, señora, ¿puedo mirar tu cuello un ratito? Gira un poco tu cabeza, le van a girar y van a ver que tiene la vena ingurgitada, está cargadinha, inclusive puede estar pulsando un poquito, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Sí? Funciones de la vena como reservorio. Sabemos que el 60% de toda la sangre se encuentra en las venas, incluso después de que se haya perdido hasta 20% del volumen sanguíneo total, el sistema circulatorio continúa funcionando normalmente gracias a que las venas van a hacer una contracción y van a ayudar a mandar más sangre hasta el corazón y hacer aumentar otra vez el gasto cardíaco. En el cuerpo tenemos reservorios de sangre específicos. En el vaso, según... ¿Ustedes se acuerdan de lo que habíamos dicho la vez pasada de la teoría básica de la función circulatoria? ¿Se acuerdan? La primera parte de la teoría básica, ¿de qué era que hablaba? El flujo de sangre en los tejidos depende de la necesidad de los tejidos. Y en ese caso nosotros habíamos dicho que hay una palabra importante entre los tejidos. ¿Cuál era la palabra? Solidaridad. O sea, tejidos que no están trabajando van a cerrar sus arteriolas y van a redireccionar la sangre a los tejidos que sí están funcionando más, ¿correcto? Que están más metabólicamente activos. Entonces, si es el caso y si yo necesito de sangre en alguna parte de mi cuerpo, sangre extra, el vaso puede liberar hasta 100 ml de sangre por ese principio.
¿sí? El hígado puede liberar, dice, cientos de ml de sangre, dice cientos, dice Guyton. No dice cuánto, pero dice cientos. Entonces puede ser hasta 999. ¿Sí? 999, hasta un litro probablemente. Las grandes venas abdominales pueden mandar hasta 300 ml de sangre. Los plexos venosos subcutáneos varios cientos de ml también. El corazón 50 a 100 ml. Y los pulmones 100 a 200 ml de sangre. ¿Sí? Y ahí termina. Acabó. ¿Qué cochino? No, no sé.